a powerful atmospheric river that forecasters warn could bring a month's worth of rain and life-threatening flooding to the region. ¿Acaso el final comienza de esta manera? Sin estruendos, solamente con un silencio tan pesado que oprime el espíritu. La nación norteamericana no amaneció entre incendios ni sonidos de emergencia. Despertó, observando cómo las estructuras calladamente fallaban, sin desplomarse, simplemente alejándose, como si alguna fuerza imperceptible hubiera dado un paso atrás. Los cuerpos de agua empezaron a actuar contra toda lógica natural. Las llamas ascendían, pero rechazaban consumir lo que tocaban. El territorio exponía lo sepultado por centurias. Alrededor del globo, todas las miradas se fijan en territorio estadounidense. Y una interrogante resuena en cada rincón. ¿Se trata apenas de acontecimientos raros o son las primeras manifestaciones de algo mucho más vasto de lo que estamos listos para confrontar? Lo de hoy no busca generar pánico, sino conciencia. Si también captas este giro en los acontecimientos, apoya el contenido con tu like, deja tus reflexiones abajo y hazte miembro del canal, porque lo venidero requerirá mucha claridad mental. Lo que más desconcierta a las personas ahora no es contemplar ruinas, es sentir el vacío. Por toda la extensión norteamericana emergen testimonios de que la firmeza económica y material se está evaporando sin ningún impacto dramático visible. Ausencia de detonaciones, de robos masivos, de descontrol generalizado. Las instituciones permanecen erguidas, identificables, aparentemente sólidas. Sin embargo, dejaron de cumplir el propósito original para el cual fueron creadas. Las fortunas no fueron sustraídas, embargadas ni convertidas en cenizas. Sencillamente perdieron su habilidad para operar. El valor persiste registrado en papeles, pero su esencia se diluyó sin hacer ruido. Esta no es la forma de caída que nos prepararon para anticipar, nos adiestraron para esperar estruendo, bolsas hundiéndose, alertas atravesando la oscuridad, estructuras cayendo. Por el contrario, lo que contemplamos resulta muchísimo más desconcertante. Armazones que subsisten, pero ya no aportan utilidad. Organismos que mantienen sus actividades aunque las consecuencias menguan sin parar. La actividad laboral persiste, pero las ganancias se evaporan. El empeño se incrementa, pero las consecuencias se perciben huecas. El mecanismo sigue operando, pero la máquina ya no se desplaza hacia ninguna parte. Esta configuración crea una sacudida mental más honda que cualquier acto brutal jamás podría provocar. Frente a algo demolido, entendemos cómo procesarlo y lamentar su ausencia. Pero frente a algo que permanece a la vista, aunque inutilizable, la perplejidad sustituye al terror. Los individuos comienzan a plantear interrogantes que evadieron por generaciones completas. Si la arquitectura institucional todavía existe, ¿por qué dejó de brindar protección? Si las construcciones permanecen de pie, ¿por qué cesaron de resguardarnos? Y si nada fue arrebatado mediante violencia, ¿qué precisamente nos han sustraído? Los textos sagrados hablan sin rodeos en coyunturas como esta. En Mateo 6, 19, 20, Cristo alerta que las riquezas acumuladas terrenalmente no subsisten, no porque sean asaltadas, sino porque se deterioran. No relata asaltos ni conflictos bélicos. Relata merma mediante el transcurso temporal, la intemperie y la fe depositada equivocadamente. Paralelamente, Ageo 1.6 retrata a una comunidad que se afana constantemente pero jamás alcanza plenitud.
obteniendo remuneraciones únicamente para introducirlas en bolsas repletas de perforaciones. La faena prosigue, el desgaste aumenta, pero la realización jamás arriba. Estos fragmentos no constituyen intimidaciones, son constataciones. Retratan lo que acontece cuando los armazones humanos soportan el peso de lo imperecedero, cuando las economías deben aportar sentido, cuando la actividad debe asegurar resguardo, cuando la opulencia material se maneja como evidencia de solidez. Finalmente, esos armazones no estallan, se desocupan. ¿Qué acontece cuando aquello en lo que depositamos fe sencillamente cesa de operar? Cuando la moneda subsiste, pero no logra asegurar tranquilidad. Cuando los organismos se mantienen, pero no logran apaciguar. Cuando el empeño ya no asegura avance. En coyunturas como estas, el registro histórico demuestra que el derrumbe no constituye la fase inicial. La revelación lo es. Lo subsiguiente depende totalmente de sobre qué base las personas decidan reconstruir su confianza. Brotó desde el piso en variadas áreas geográficas. Tempestades de tierra colosales fuera de época y fuera de secuencia empezaron a atravesar zonas habitadas con mínima alerta anticipada. Lo que tendría que haber sido atmósfera transparente se transformó en nubes asfixiantes en segundos. La capacidad de ver se redujo casi a nada. Las vías rápidas quedaron congeladas, los terminales aéreos se paralizaron. Urbes que presumían de dominio y previsión se hallaron sin poder ante algo tan elemental y tan ancestral como la tierra pulverizada. Esto no constituyó un inconveniente meteorológico común. Estas tempestades se trasladaban con potencia e intencionalidad, engullendo barrios, paralizando el traslado y transformando la atmósfera respirable en peligro. La gente relata emerger y replegarse al instante. Órganos respiratorios quemándose, vista escociendo, el planeta reducido a una bruma parda sofocante. Los mecanismos colapsaban, la reacción de auxilio se enlentecía, la existencia no cesó por devastación, sino porque trasladarse se tornó imposible. Lo que hacía perturbadores estos acontecimientos no era solamente su vigor, sino su oportunidad temporal. Las tempestades de tierra corresponden a ambientes y épocas determinadas. Estas no respetaron las normas. Arribaron donde no correspondía, cuando no correspondía, y con una insistencia que contradecía toda explicación sencilla. El territorio mismo parecía alzarse, no golpeando con violencia, sino sobrepasando todo lo edificado sobre su superficie. Las escrituras ancestrales proporcionan lenguaje a coyunturas como esta. En Éxodo 10, una de las calamidades traídas sobre territorio egipcio fue tinieblas. No simple carencia de luminosidad, sino tinieblas tan densas que podían palparse. Los individuos no lograban distinguirse mutuamente, no lograban incorporarse de donde se hallaban. El avance cesó, el dominio se disolvió. De forma parecida, Joel 2:2 retrata un día de penumbra y oscuridad compacta, una coyuntura cuando los ritmos habituales se desmoronan y los seres humanos comprenden cuán vulnerables están realmente. Estos fragmentos no tratan simplemente sobre penalización, retratan interrupción, una detención abrupta que compele a prestar atención. El polvo porta su simbolismo particular, uno entretejido hondamente en el relato bíblico. En Génesis 2:7, los seres humanos son moldeados del polvo terrestre. El polvo no constituye un adversario, es nuestro punto de partida, y justamente por ello, estas tempestades tocan una fibra tan honda. No son ajenas, son conocidas. Nos recuerdan corporal e inequívocamente de qué componentes estamos fabricados. Cuando el territorio se alza como polvo, despoja el espejismo de que somos inviolables, evolucionados más allá de la fragilidad o protegidos de los componentes que nos moldearon.
Estas tempestades no agredieron moralidad ni convicciones, agredieron la respiración, convirtieron la subsistencia en inmediata y personal. Al ejecutarlo, revelaron cuán delgada es la frontera entre firmeza e impotencia. Torres gigantes, transportes, tecnología, todo se tornó secundario ante el suelo suspendido en la atmósfera. La civilización se desaceleró hasta avanzar lentamente porque el piso decidió no permanecer en su ubicación. Y quizás ese sea el comunicado. No furia, no desquite, sino remembranza. Una advertencia de que, sin importar cuán elevado edifique la humanidad, todavía depende del piso bajo sus extremidades y de la atmósfera en sus órganos respiratorios. Cuando el polvo satura el firmamento, el avance hace pausa. Y en esa pausa se configura una interrogante. Si el planeta puede frenarnos sin aniquilarnos, ¿qué más hemos interpretado incorrectamente sobre el dominio? Si esto vibra contigo, mantente observando porque las manifestaciones no se están tornando más sonoras, se están tornando más nítidas. En las profundidades del territorio desértico de Sonora, distante de metrópolis e infraestructuras, observadores reportaron algo que no tendría que subsistir. Una columna perpendicular de llamas brotó directamente desde la superficie desértica, sosteniéndose erecta contra el firmamento nocturno. No se inclinó con las corrientes de aire, no se arrastró por la superficie, no devoró la vegetación circundante durante un lapso breve temporal. Sencillamente se sostuvo allí, firme, contenida, casi intencional, previo a estrecharse hacia su interior y esfumarse totalmente. Lo que torna tan perturbador este relato no es la manifestación de las llamas, sino su conducta. No había origen de combustible observable, ni conexiones eléctricas, ni señales luminosas, ni escape de gas. Posteriormente a que se esfumó, los investigadores no hallaron señales de quemaduras, ni temperatura persistente, ni evidencia corpórea de que hubiera acontecido combustión alguna. Los expertos en llamas examinaron las grabaciones y batallaron por clasificarlo dentro de categorías reconocidas. Cada aclaración abarcaba fragmento del acontecimiento, pero ninguna aclaraba el conjunto íntegro. Las llamas, por su esencia, se propagan. Esta se negó a ejecutarlo. Los textos sagrados han manejado durante extenso tiempo las llamas como algo superior a un fenómeno corpóreo. En Éxodo 13:21, una columna de llamas emerge no como devastación, sino como orientación, luminosidad en la penumbra, dirección en la incerteza. Previamente en Éxodo 3, Moisés halla una mata que arde sin consumirse, una coyuntura que lo paraliza en seco. Las llamas no agreden, no invitan al contacto, sencillamente señalan manifestación. Ambos relatos resaltan restricción. El poder se exhibe pero no se libera. Este es el significado doble de las llamas en la narrativa bíblica. Las llamas resguardan, iluminan y orientan, pero también establecen fronteras, alertan sin golpear, revelan sin aniquilar. Cuando las llamas se conducen de manera contraria a la naturaleza, cuando arden pero no devoran nada, compelen al observador a cesar de interpretar y comenzar a escuchar. Estas coyunturas jamás se aclaran inmediatamente en las Escrituras. Se hallan primero, se comprenden posteriormente y ocasionalmente jamás se solucionan totalmente. Esa tensión importa aquí. Proclamar instantáneamente este acontecimiento como prodigio sería apresurado. Rechazarlo como intrascendente sería igualmente imprudente. Los textos sagrados modelan consistentemente una tercera postura: vigilancia. Cuando Moisés contempló la mata ardiente, no la rotuló. Se desvió para contemplar. Cuando los israelitas siguieron la columna de llamas, no la examinaron. Siguieron hacia donde dirigía. Las llamas de Sonora exigen la misma moderación. No encajan con nuestras anticipaciones y quizás ese sea el punto.
Las llamas que no devoran interrumpen presuposiciones, desafían la convicción de que el poder debe aniquilar para ser auténtico. Plantean una posibilidad incómoda, que no toda alerta arriba con devastación y no toda manifestación se proclama ruidosamente, lo cual nos transporta a la interrogante central de este acontecimiento. Cuando las llamas se rehúsan a conducirse como llamas, ¿qué intentan comunicar? Lo subsiguiente no constituyó una crecida, sino una retirada a lo extenso del río Colorado. Los observadores registraron una exposición veloz y sin antecedentes del lecho fluvial. Áreas que habían permanecido sumergidas por centurias emergieron en jornadas, no décadas, donde la corriente, una vez fluyó constantemente, yacía roca consolidada desnuda, silenciosa, árida e inconfundiblemente milenaria. Esto no constituyó el conocido descenso paulatino, vinculado con reportes de aridez. Solamente la velocidad inquietó tanto a científicos como a habitantes locales. Cuando los equipos de inspección se trasladaron, los pormenores profundizaron la inquietud. Las conformaciones expuestas no eran sedimentos blandos depositados recientemente por un río en retirada. Eran canales esculpidos, estrías nítidas y configuraciones minerales discordantes con ciclos de erosión contemporáneos. Algunas superficies lucían selladas por el tiempo, insinuando exposición extensa en la antigüedad remota. Características no anticipadas bajo un sistema fluvial continuamente fluyendo. Las imágenes satelitales de jornadas previas exhibían estos tramos todavía sumergidos, comprimiendo procesos que usualmente se desarrollan durante generaciones en una sola época. Especialistas en agua y geólogos ofrecieron aclaraciones que deben considerarse seriamente. Aridez récord, administración deficiente de depósitos, declive impulsado por alteraciones climáticas. Estos componentes son auténticos y registrados. No obstante, incluso entre voces prudentes, hubo admisión de que el ritmo y la coherencia de lo revelado seguía siendo complicado de conciliar íntegramente. La ciencia puede retratar condiciones contribuyentes, todavía no puede aclarar por qué esta revelación aconteció ahora y tan velozmente. Los textos sagrados han manejado durante extenso tiempo los ríos como algo superior a geografía. Son arterias vitales de naciones, orígenes de comercio, sustento y población, pero también son observadores de transición. En Josué 3, el río Jordán cesa, no para aniquilar, sino para abrir un sendero hacia adelante. Las corrientes se replican y un cruce se torna factible. En Isaías 11:15, el secado de ríos se retrata como preparación, una eliminación de barreras previo a un desplazamiento decisivo. En ambas situaciones, el repliegue de la corriente señala una coyuntura umbral. Este simbolismo importa porque los ríos moldean civilizaciones, determinan fronteras, sostienen economías y fijan identidades. Cuando un río se repliega, expone no solamente territorio, sino dependencia. Revela lo que ha permanecido oculto bajo la superficie, ocasionalmente corporalmente, ocasionalmente espiritualmente. La exposición abrupta del río Colorado compele un ajuste de cuentas con fronteras, fronteras de administración, fronteras de predicción y fronteras de dominio. Interroga si hemos confundido firmeza con permanencia. Importantemente, esta coyuntura no exige una sola interpretación. Invita a atención. Los textos sagrados no apresuran conclusiones cuando las corrientes se separan. Hace pausa para contemplar qué torna factible la apertura. La interrogante no es solamente por qué el río se replegó, sino qué revela el repliegue y quién está preparado para cruzar lo que ahora está expuesto. A través del registro histórico, las transiciones se señalan previo a comprenderse. Los ríos retroceden, los senderos emergen, las decisiones siguen.
Ya sea esto una alerta, una preparación o una convergencia de potencias naturales, el resultado es idéntico. Una nación es confrontada con sus cimientos desnudos al aire abierto. Si esta configuración vibra contigo, apoya el contenido, comparte tus reflexiones abajo y hazte miembro. Lo que la corriente ha descubierto podría estar solicitándonos que contemplemos y elijamos previo a que fluya nuevamente. Cuando el territorio se desplazó, no solamente se fracturó, reveló. Tras temblores menores en variadas áreas geográficas, brotaron testimonios de tablillas pétreas inscritas emergiendo junto con escaleras recién expuestas y aposentos sellados. Estas no eran fragmentos dispersados por la erosión. Emergían incrustadas, intencionales, posicionadas como si aguardaran en lugar de hallarse perdidas. Los símbolos esculpidos en la piedra no coincidían con alfabetos reconocidos. Los expertos en lenguas vacilaron. Los arqueólogos registraron prudentemente. Nadie se apresuró a rotular lo que todavía no lograban comprender. Aquí es donde la arqueología halla la anomalía. Habitualmente el hallazgo sigue la anticipación. Un yacimiento predicho, un estrato fechado, una narrativa pausadamente ensamblada. Aquí la secuencia se invirtió. El territorio se abrió primero, el significado arribó posteriormente, si acaso. Los aposentos revelados estaban estructurados, intencionales y alineados con el terreno, insinuando diseño en lugar de accidente. Las escaleras descendían hacia penumbra, que los registros contemporáneos jamás habían catalogado. La interrogante no era si estas construcciones eran milenarias, era por qué se estaban contemplando ahora. En Josué 24:27, las piedras se erigen como observadores, no porque comuniquen, sino porque subsisten. Se sostienen silenciosamente, atestiguando de pacto, selección y responsabilidad mucho posteriormente a que las voces que las colocaron se han desvanecido. La piedra en la imaginación bíblica porta memoria, sobrepasa generaciones. No olvida, la normativa misma fue inscrita inicialmente en piedra previo a ser inscrita en corazones. Esta secuencia importa. La piedra simboliza permanencia sin persuasión, verdad establecida, sea aceptada o no. Solamente más posteriormente hablan las escrituras de esa normativa, trasladándose hacia el interior, tornándose interna en lugar de impuesta. Cuando la piedra emerge nuevamente, frecuentemente señala un retorno a cimientos, una remembranza de términos una vez reconocidos, luego descuidados. Espiritualmente, hay una configuración consistente a través de las escrituras. La revelación antecede el ajuste de cuentas. La deidad permite que el registro histórico salga a la superficie previo al juicio, no posteriormente. Las cosas ocultas se exponen, no para confundir, sino para aclarar. Previo a que las consecuencias se desplieguen, hay una revelación de motivos, cimientos y acuerdos olvidados. Las tablillas y aposentos encajan incómodamente bien en esta configuración. No proclaman restauración, proclaman exposición. Esta diferenciación es crítica. La cultura contemporánea frecuentemente maneja el hallazgo como avance por configuración predeterminada. Pero las escrituras son más prudentes. La exposición no constantemente significa sanación. Ocasionalmente significa responsabilidad. Cuando algo sepultado sale a la luminosidad, exige reacción. El silencio ya no constituye una alternativa, tampoco lo es la ignorancia. La inquietud que circunda estos hallazgos no tiene raíz en terror al pasado. Tiene raíz en reconocimiento, una percepción de que el territorio mismo está atestiguando que lo que fue establecido hace mucho tiempo está siendo traído al frente porque el presente ha alcanzado un umbral. En el relato bíblico, las piedras emergen cuando las decisiones deben ejecutarse nuevamente, conscientemente, sin pretextos.
Lo que ha sido revelado todavía no acusa. Sencillamente subsiste allí esculpido, inmóvil, aguardando ser leído. Y esa podría ser la porción más perturbadora de todas. Lo que torna imposible desatender la coyuntura actual no es un solo acontecimiento extremo, sino la modalidad en que variados componentes están reaccionando simultáneamente. En diversos territorios estatales, las tempestades han comenzado a conducirse de modalidades que contradicen configuraciones conocidas. Granizos descienden no como esferas irregulares, sino en conformaciones geométricas, casi intencionales, facetadas, estratificadas, algunos luciendo vacíos o en espiral. Los expertos en clima reconocen su excepcionalidad. Las cámaras los capturan uno al lado del otro, idénticos en zonas amplias, como si fueran moldeados por un diseño compartido en lugar de turbulencia aleatoria. Simultáneamente, armazones de tempestades que tendrían que debilitarse al trasladarse tierra adentro están ejecutando lo contrario. En lugar de disiparse, se intensifican, obteniendo estructura, rotación y energía distante de sus orígenes anticipados. Territorios históricamente poco familiarizados con clima rotacional ahora reportan armazones localizados giratorios abruptos, sin supercélulas nítidas, sin condiciones clásicas, y no obstante, la rotación emerge de todos modos. No lo suficientemente extenso para clasificar, pero lo suficientemente extenso para perturbar. Individualmente, cada anomalía podría aclararse,